Hola, contestamos proyectos de aula primer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos entonces en la página 61 con este proyecto de las historietas. Nos encontramos en... Vamos y volvemos uno. Organizados en pequeñas comunidades, retomen la historia que eligieron y transfórmenla en un primer borrador de la historieta. Yo estoy trabajando con la historia que me contó mi abuelo, que es la leyenda del Callejón del Beso. Recuerda que tú vas a seguir trabajando con la historia que te hayan asignado o que tú hayas escogido, ya sea que sea una leyenda, una historia de tu localidad o algún evento que te haya contado tu abuelo, tu abuela, tu mamá, etcétera. Lean con atención la historia que escribieron en su cuaderno e identifiquen los sucesos que corresponden al inicio, al desarrollo y al final. Entonces vas a traer nuevamente tu historia. En este caso, la mía sería la leyenda del Callejón del Beso, y la vas a volver a leer tu historia para que puedas hacer las siguientes actividades. B. Anoten cada momento en los recuadros de la siguiente tabla. Entonces vas a anotar lo que se pide en esta tabla. Si la tabla es muy pequeña, tendrías que hacerla en tu cuaderno. Vamos a ver cómo fue que yo la hice. Prácticamente yo, si hago esta tabla en el libro, no me va a caber la información. Tendría que hacerla en el cuaderno. Vamos a empezar con la columna de inicio. El inicio, ¿qué es lo que debemos poner? El inicio debe abarcar el lugar donde se cuenta la historia. También te presentan a los personajes y las características que ellos tienen. Y te mencionan cosas que serán importantes durante el desarrollo de la historia. Así es que aquí vas a colocar la parte que corresponde al inicio de tu historia. Recuerda que el inicio de una historia o de una narración debe de decir o especificar el lugar donde se está pasando la historia, ya sea en el campo, en un castillo, en el salón de clases, en el parque, etc. Y también en el inicio se presentan los personajes que pues están participando en esa historia, como el lobo feroz, Caperucita, en mi caso en el Callejón del Beso serían los siguientes. La leyenda del Callejón del Beso. En el corazón de Guanajuato, durante la época colonial, existía un callejón tan angosto que las ventanas de dos casas casi se tocaban. En una de ellas vivía una joven llamada Carmen, hija de un hombre muy celoso que la mantenía encerrada para evitar que se enamorara. Así es que en mi ejemplo que yo estoy siguiendo, que es la leyenda del Callejón del Beso, mi inicio se presenta en qué lugar pasan las cosas. Esto te dice que es en Guanajuato. También te dicen algunos personajes, en este caso la hija que se llama Carmen y el papá que es muy celoso de su hija. Hacemos entonces con el desarrollo de la historia. ¿En qué consiste el desarrollo? Se escribe sobre lo que está pasando en la narración o historia. Dentro de esta parte, se presenta el nudo, que es donde se presenta el problema o la situación más crítica de tu historia. Así es que el desarrollo es donde te cuentan prácticamente la historia en general, y es ahí en el desarrollo donde se dice cuál es el problema o el nudo, el conflicto de esa narración. En mi caso, sería el nudo. A pesar de las restricciones, Carmen conoció a un joven minero llamado Carlos y se enamoraron profundamente. Sin embargo, su amor era prohibido, pues el padre de Carmen deseaba casarla con un hombre de mayor fortuna. Los amantes se veían a escondidas, aprovechando la estrechez del callejón para darse un beso furtivo. Cuenta la leyenda que, en una ocasión, el padre de Carmen los descubrió y, cegado por los celos, asesinó a su hija. Si te das cuenta, aquí te mencionan el problema o el conflicto, en donde Carmen y Carlos se aman, pero su padre, el padre de Carmen, no quiere que pues se
se frecuenten, tengan un noviazgo. ¿Y qué es lo que hace el padre? Supuestamente la leyenda dice que asesinó a su hija llamada Carmen. ¿Cuál es el final? ¿En qué corresponde con el final? Desenlace o final, momento en donde se resuelve el conflicto. El final es donde se resuelve el conflicto o te explican qué es lo que pasó con respecto al problema que surgió en el desarrollo. En el final de mi historia, de la leyenda, quedaría así. Desconsolado, Carlos no se separó del cuerpo de Carmen y la besó por última vez. Desde entonces, se dice que el espíritu de los amantes sigue unido en ese callejón, y que las parejas que se besen en el tercer escalón recibirán 15 años de buena fortuna, como símbolo de su amor eterno. Entonces, el final de la leyenda del callejón del beso consiste en que si tú vas a ese lugar y te colocas en el tercer escalón y besas a tu novio, novia, tu pareja, vas a tener 15 años de buena fortuna, según dice la leyenda. Entonces, tú lo que vas a hacer aquí es colocar cuál es el inicio de tu narración, el desarrollo y el final. C. Si el desarrollo se compone de más de 2 sucesos importantes, anoten los que faltan en su cuaderno y no los pierdan de vista. Entonces, si no te cabe en el libro el inicio, el desarrollo y el final, te dice aquí que lo hagas en tu cuaderno, lo que haga falta. 2. 2. Para elaborar la historieta, con ayuda de su maestro, reúnan los materiales y pongan manos a la obra. Entonces, ¿cuáles son los materiales? Materiales. Hojas blancas. Revistas. Tijeras de punta redonda. Periódicos. Pegamento blanco. Lápices y crayones de colores. Entonces junten estos materiales, ya sea que lo hagan de manera individual o por equipos, o bien si te lo dejan de tarea, pide ayuda a tus familiares para conseguir estos materiales. ¿Cuál es el procedimiento? Empezamos con el inciso A. Procedimiento. A. Dibujen las imágenes o recórtenlas de periódicos o revistas que tengan a la mano. Por ejemplo, yo voy a dibujar, o más bien dibujé, los personajes. Este sería Carmen, este sería Carlos, son los novios que se quieren mucho, pero el malvado papá no los quiere dejar. Y también entra en acción la sirvienta de Carmen. Estos serían los personajes. Aquí te recomiendo que los saques, ya sea como te dice aquí, de alguna revista, o bien que los saques y los pues uses en lo que es la computadora y pegues o copies y pegues para que puedas imprimir varias veces los personajes, los recortes, para que puedas hacer la historieta más fácilmente. Después tenemos el inciso B. B. Coloquen sobre las hojas las ilustraciones que dibujaron o recortaron en el orden como deben aparecer, siguiendo una secuencia temporal. Entonces van a ir pegando o formando ya lo que es la historieta. Y luego las vas a acomodar como debes. Por ejemplo, en la primer recuadro o en la primera hoja yo escribí lo que es el título y, ¿te das cuenta? Le puse el fondo de cómo es el pueblo en donde vive, en este caso, la historia que se da, la leyenda del Callejón del Beso. Después comencé a pegar a los personajes y le empecé a poner sus, los globos. Seguí con la historieta, esta sería la número 3, esta sería la número 4, la número 5, donde pues aquí se frecuentan en el balcón. Y la número 6, la sexta, aquí los cachan, el papá cacha a Carmen y pues prácticamente la va a asesinar y el muchacho grita, ¡no! Así es como yo lo iría haciendo mi historieta. Recuerda tú colocar el orden adecuado y entre cada hoja ve formando para que hagas una historieta bien grande. Inciso C.
C. Muestren las imágenes a sus demás compañeros. Explíquenles lo que representa cada imagen. Entonces van a explicar cada imagen a sus compañeros, cada cuadrito y cada viñeta van a ir explicándoles y pues van a pedir la opinión de sus compañeros para ver si ellos entienden su historia. Inciso D. D. Atiendan las sugerencias de sus compañeros y de su maestro para mejorar su trabajo. E. Entre todos los integrantes distribuyan las siguientes tareas. Pegar las imágenes. Dibujar o recortar las imágenes que falten. Escribir los globos de texto. De acuerdo a las opiniones y consejos que les den sus compañeros, hagan o corrijan su historieta. Después, en el inciso F te dice que F. Dibujen o recorten los personajes para cada viñeta, así como las ilustraciones del lugar donde se desarrolla la historia. G. Escriban en cada viñeta las frases y los diálogos en los globos para complementar las imágenes. Procuren que los globos de texto no se empalmen con los dibujos. Recuerden cómo están acomodados los globos de texto en los ejemplos de historietas que les mostró su maestro. Cuiden que los textos sean claros y breves. así es que van a recortar y van a ir formando la historieta. Y aquí te da como consejos que los diálogos se entiendan, que no se empalmen y no se rejunten con otros diálogos o con las imágenes para que todo se quede claro y se súper entienda a la hora de estar leyendo la historieta. 3. Al terminar, lean su historieta con el fin de revisarla. Entonces, ya que hayan hecho su historieta, la van a revisar, leer y ver que todo concuerde. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Reorientamos. Reunidos nuevamente en pequeñas comunidades, y con ayuda de su maestro, revisen si su historieta cumple con lo siguiente. Entonces van a reunirse nuevamente en equipos y van a revisar sus historietas y al mismo tiempo van a ir contestando estas preguntas. A. ¿Tiene un título? Si tiene título se llama El Callejón del Beso. Esto con referente a el ejemplo que yo estoy dando. Tú observas si tu historieta le pusiste el título. Si es así, escribe sí, sí tiene. B. ¿Se entiende con claridad la historia elegida? En mi caso, De acuerdo a lo que me dijeron mis compañeros, se entiende la historieta muy bien. o sea que sí se entiende. C. ¿El nombre de cada personaje se escribe en los globos? En mi caso, Si cuando están dialogando los personajes al dirigirse al otro se menciona el nombre. sí se entiende quién es Carmen, porque se escribe, o quién es Carlos, o quién es el padre. Recuerda tú observar tu historieta y ve si se mencionan los nombres al momento de estar hablando para que, pues de acuerdo a lo que te preguntan aquí, vas a responder si sí o si no. Inciso D. D. ¿Las características físicas de los personajes se representan en los dibujos o recortes? En mi caso, Sí, se representan muy bien las características, así como el tiempo en el que transcurrió la historia. En mi caso, la historieta se da en un tiempo antiguo. y como en mi historia, en mi ejemplo, se da en el tiempo antiguo, por eso mis personajes, las mujeres, traen un vestido que llega a estar, un vestido largo que llega hasta el piso, porque es una época como del siglo XIII, XV, allá donde se usaban los vestidos súper grandes. Así es que fíjate en eso y de acuerdo a cómo tú hayas hecho tu historia, responde las preguntas. Seguimos 1. En comunidad de aula, compartan la historieta que elaboraron. 2. Preparen una exposición para presentar su historieta siguiendo estos pasos. A. Lean, junto con su maestro, el borrador de la historieta que elaboraron en su cuaderno. B. Si es necesario, ajusten los textos de los globos en cada viñeta. C. Revisen que la narración sea clara para toda la comunidad de aula.
Entonces es momento de otra vez revisar todo porque van a exponer sus historietas a sus padres o a la comunidad estudiantil. 3. Distribuyen el trabajo de manera que cada compañero trabaje por igual para realizar lo siguiente. A. Revisar el orden de las viñetas que integran la historia. B. Verificar que en las viñetas estén los personajes y el lugar donde se desarrolla la historia. C. Incluir sonidos, onomatopeyas, que apoyen los textos en la historieta. Entonces van a revisar que los personajes sean los adecuados en cada, lo que es viñeta. Van a ver que tenga el orden adecuado, que tengan el diálogo adecuado y que también tengan las onomatopeyas que vienen siendo estos como ruidos que se escriben como puff o zum, grrr o bam, kaboom o boom, que indica explosión. Y recuerden que también deben de tener estas onomatopeyas, sus debidos dibujos, para que se entienda el sonido de lo que supuestamente está pasando en la historieta. Intervención integramos. 1. Organizados con los integrantes de su pequeña comunidad, preparen la historieta como producto final. A. Con ayuda de su maestro, reúnan lo necesario para hacerlo. B. Determinen qué material usarán como soporte para su historieta, cartulina, cartón, cartoncillo u hojas de rotafolio, entre otros. Entonces aquí ustedes se van a poner de acuerdo sobre qué materiales van a usar. Por ejemplo, Para montar la exposición se determinó en el salón lo siguiente. Traer cartón o papel cascarón para colocar ahí las historietas, diurex o type, pegamento, hojas de colores, listones. Todo esto servirá para colocar las historietas y decorar y se vea todo muy bonito. entonces acordamos en el salón que íbamos a traer cartones grandes para ahí colocar las historietas, para hacer una especie de pared, de mural, y que íbamos a decorar el mural con hojas de colores y con listones. Entonces, si te dejan de tarea, haz una pequeña lista de los posibles materiales que tú sugieres para, pues, colocar y montar su exposición de las historietas. 2. Peguen las viñetas con las imágenes y los textos que elaboraron. A. Cuiden que el tamaño sea adecuado para que toda la comunidad de aula las vea. B. Revisen que se respete el siguiente orden. Inicio. Desarrollo. Final. 3. Incorporen otros elementos a la historieta si son necesarios. A. Por ejemplo, más recortes o dibujos, siempre y cuando se relacionen con la historia. 4. Soliciten apoyo a su maestro, así como la revisión de otros equipos. Entonces, prácticamente en toda esta parte de esta hoja del libro, te dice que revises nuevamente la historieta, las de otros compañeros, y si tienen que hacer un cambio, es momento de hacerlo. Difundimos. En comunidad de aula, presenten sus historietas. A. Organícense para exhibirlas por turnos. B. Narren el contenido de sus historietas, apoyándose en las ilustraciones de las viñetas y los textos de los globos. C. Son respetuosos y solidarios con sus compañeros al momento de que presenten sus historietas. Es decir, que no se burlen de los compañeros cuando estén exponiendo, porque eso sería una falta de respeto. Consideramos. Después de compartir sus historietas en comunidad de aula, reflexionen y comenten las siguientes preguntas. Van a contestar estas preguntas. A. ¿Qué detalles les gustaron más de las historias elegidas por sus compañeros? En mi caso, Lo que gustó más fueron los dibujos, los colores y las onomatopeyas. o sea que los dibujos fue una de las cosas que más llamó la atención a los que iban viendo las historietas. La siguiente pregunta es, B. ¿Qué historietas querrían compartir con alguien más y por qué? en mi caso, Me gustaría compartir historietas de leyendas de México a mis familiares y amigos de la cuadra, porque son importantes conocerlas ya que es parte de la cultura de México. a mí me gustaría compartir historias de México porque es una forma de que la gente conozca todo lo que ha acontecido en México a lo largo de la historia. ¿A ti qué te gustaría compartirles? Escribe tu respuesta. C. ¿Qué creen que podrían mejorar en sus historietas? En mi caso, se puede mejorar.
Se puede mejorar la limpieza en los trabajos y los diálogos. Es decir, que pues sí nos pasamos de cochinos porque las historietas sí salieron medio mugrosas y es algo que se puede mejorar. La limpieza y evitar tanto el borrador porque luego el borrador deja unas manchas bien feas. Avanzamos. Avanzamos. 1. De manera individual, pero tomando en cuenta la opinión de tus compañeros, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Así es que ahora vas a contestar estas preguntas. A. ¿Qué otro tipo de historias te gustaría contar a manera de historieta? Esta es una pregunta que nos acaban de hacer anteriormente, pero esta sería mi respuesta. Me gustaría hacer muchas historietas de las leyendas de México. ¿A ti qué te gustaría pues hacer como historietas? Escribe tu respuesta. B. ¿Qué mejorarías al trabajar en equipo con otra aventura de aprendizaje? Lo que yo mejoraría sería Que el diálogo fuera más cordial y que dejáramos de discutir y de pelear por cualquier cosa. y es que cuando estamos trabajando en equipo en el salón, a veces discutimos hasta porque el otro no voltea a ver lo que estamos pues comentando y empezamos a discutir como locos y no llegamos a nada. Así es que lo más importante para el próximo trabajo en equipo sería dejar de discutir como soncitos. 2. Por último, escriban los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para elaborar su historieta. Los acuerdos fueron: En mi salón se acordó lo siguiente. Realizar historietas de lo que nos cuentan nuestros familiares como leyendas, anécdotas, historietas, etc. Se acordó realizar una investigación de cómo formar una historieta, se vieron cómo están formadas y los elementos que la contienen. Se eligió por equipos una historieta para trabajarla. Se escribió la historia y se determinó cuál era el inicio, el nudo o conflicto y el desenlace de la historia elegida. Se acordó realizar los dibujos, los diálogos y las onomatopeyas de la historieta. Se formaron las historietas, se mostraron a la comunidad y se expusieron. Y estos serían los acuerdos asamblearios que se hicieron en mi salón. Recuerda que tus respuestas serán muy diferentes, pero ahí te dejo ejemplos por si te sirven. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartes con otros compañeros de tu salón. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto para que puedan realizar sus tareas y sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.